Bueno, y por supuesto que Lucía Cesati ya está con nosotros esta mañana. ¿Y de qué más podríamos hablar el día de hoy que de la magna obra de la Capilla Sixtina, donde esta mañana pues el Papa Francisco celebra una misa con los cardenales? Entonces, una de las grandes maravillas arquitectónicas de la historia del mundo. Pues fíjate qué curioso, mucha gente lo ve como obra magna arquitectónica, pero realmente incluso es la más capilla... pictórica. Exacto, la capilla no es nada protagónica. O sea, si tú ves el conjunto y vas entrando desde la Vía de la Conciliación y llegas a San Pedro, el lugar de la Capilla Sixtina no es protagónico. Tienes razón, lo que a uno le impacta muchísimo, pues la obra de Miguel Ángel y todas esas. Exacto. Y bueno, finalmente es muy interesante que tú entras a un espacio que creerías que va a ser así súper majestuoso arquitectónicamente hablando, y con lo que te quedas mudo es con la parte pictórica, ¿no? Entonces, es muy padre ver que la capilla sufrió, fue evolucionando, la capilla se hizo en una época. El Papa de ese momento, por ejemplo, la bóveda que pidieron fue una bóveda azul con estrellas doradas. Claro. Y más adelante, el Papa Julio II es el que, como la típica cuestión de arte por encargo, le encarga a Miguel Ángel el que haga el tema de todos estos temas bíblicos en la bóveda. Entonces, ustedes, bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, la capilla, inclusive en algún momento sufrió una remodelación, toda esa parte donde ven las ventanas en los balcones se cerró porque la bóveda sufría humedades. Aquí estamos viendo la Plaza de San Pedro y en este alzado perspectivado vemos la ubicación de la capilla. Aquí la pueden ver, el elemento es bastante poco protagónico. Tienes razón. ¿Sí? Está cerrada en el exterior. Formalmente tú tienes que entrar al Vaticano para entrar por este lado. Y la capilla siempre fue utilizada, por ejemplo, en Domingo de Ramos. En festividades importantes. Pero bueno, ahorita básicamente la recordamos por todo este tema del cónclave, ¿no? Claro. Entonces, aquí seguimos viendo las vistas aéreas. Y bueno, pues comentarte que Miguel Ángel, aquí ya vemos lo que me interesaba, los frescos. Si se fijan, los frescos ahorita están con colores muy vivos porque en los años, empezó la restauración en los 80s hasta los 90s, se hizo esta restauración y la gente, había toda una polémica porque decían que se había perdido parte de la intención original de Miguel Ángel. Lo que pasa es que era humo y las pinturas se les fue quitando como que el color. Los colores son muy vivos. Toda la parte de abajo es una tapicería muy interesante que hizo Rafael y que esas tapices fueron y vinieron también. Esa es la historia de la secuencia de los papas, pero realmente lo de Miguel Ángel está en la bóveda y como les comentaba, se restauró y se rescató, ¿no? Y parte de pero se avivaron eso me llama la atención, se avivaron los colores, eso no debió de ser. No, lo que pasa es que cuando Miguel Ángel pinta, él pinta al fresco y entonces los colores son sumamente intensos. Con el paso de los años y el paso del tiempo y del humo. Se van desgastando, que es como ya los vimos. Exacto, como los vimos. ya se vio hace 30 años. Exacto, que a lo mejor muchas generaciones no los vieron así. Este es el elemento más importante, bueno, el que es muy significativo porque es la parte de la creación, ¿no? Sí. Cómo toca Dios a Adán y lo forma, ¿no? Y bueno, si te fijas, lo que comentábamos, los colores son maravillosos. Él tuvo que generar un andamio, que incluso hay agujeros en la bóveda para poderse acostar y pintar. Sí, tardó muchísimo tiempo en hacerlo. Y bueno, este es el juicio final, que es muy interesante, porque además es una manifestación de cómo pinta Miguel Ángel al cuerpo humano en toda su majestuosidad, que también tuvo polémica, porque en otra etapa también le pusieron taparrabos a todos. A todos, es cierto. ¿No? Entonces, en ahorita que platicábamos de cómo evoluciona esta cuestión del pensamiento y el arte y los principios religiosos, pues el ser humano pues es maravilloso, ¿no? En su expresión. Lo que somos capaces de hacer. Exacto, entonces... Para mal, pero también para bien. Para bien, ¿no? El juicio lo pinta 30 años después de la bóveda y es fantástico. Lucía, muchísimas gracias. La verdad es que es siempre muy interesante recurrir a estas obras históricas. Y nos vemos la próxima semana. Sí. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio con Anita Lomelí.